Muy buenas noches a todos los presentes, queridos amigos del Centro Cultural Babeque, queridas personas allegadas a Manuel González Tejera, nuestro ya conocido como Manegonte. Así que hoy entendemos que es un tema muy interesante el que nos trae Manegonte, algo que sucedió en 1885 y es una investigación que él retomó y que va a mostrarnos ahora cuáles han sido las consecuencias de esas acciones que tuvieron lugar en 1885. Manuel González Tejera o Manegonte es ingeniero agrónomo y él hoy nos estamos haciendo esta charla más específicamente porque se celebra, creo que mañana, ¿verdad, Manuel? El Día Mañana, del sí. Agrónomo. Así que muchas gracias, Manuel, por compartir tus conocimientos y tu investigación con nosotros. Bienvenido. Buenas noches y un saludo a todos los participantes. Vamos a tratar, yo quiero que no se asusten. Ustedes van a ver que dice 70 slides. Inicialmente eran 120, lo bajamos a 70, pero lo vamos a hacer lo más sucinto posible y creo que en 45 minutos vamos a abarcar todo. Así que podemos comenzar cuando ustedes digan. Adelante, Manuel. Le doy Comparte al tu pantalla. screen share. Ok. Ok. Bueno, como ustedes pueden observar, Perdón, pon el slide en grande, por favor. ok, ahí va. El tema se llama la desviación del río Yaque del Norte, un crimen ecológico. Favor observar que la palabra desviación está entre comillas. Esa foto es cortesía de una participante, Elaine Rodríguez. Esa es una foto tomada desde el puente de Castañuela hacia el río Yaque con una pequeña crecida. Bueno, normalmente cada cierto tiempo vemos como recurrente las inundaciones en la línea noroeste. Siempre hay un culpable preferido y siempre muchas veces se le achaca la culpa a la presa de Tavera, lo cual muchas veces origina discusiones en la sociedad dominicana, y yo diría que siempre ocurre así porque siempre hay que buscar un culpable preferido para algo. En el año 2016, en el país, debido a los sistemas frontales, ocurrieron grandes inundaciones tanto en Puerto Plata como en la línea noroeste. A raíz de esas inundaciones, nosotros escribimos un artículo que lo publicamos en las redes el 10 de diciembre del año 2016, titulado San Severo, Colón y Noviembre, donde explicábamos que la lluvia de noviembre de 2016 se asemejaban al fenómeno de San Severo del año 1909. Y escribíamos en aquel entonces, de aquí hasta Montecristi ya no era un río, sino un brazo de mar a tal extremo. De esa manera, Arturo Bueno relata qué fue lo que ocurrió con San Severo. A raíz de ese artículo, don Bruno Marcelo Jorge Pérez, con el cual tuvimos el honor de conocernos en esta foto, fue el día que nos conocimos, un 1 de septiembre del año 2011. Al leer nuestro artículo sobre Colón, San Severo y las inundaciones, me pidió encarecidamente que retomara una investigación. Retomar una investigación de una persona que había sido vecino de él, amigo de él y compañero de labores de él. Me refiero al ingeniero Francisco Raúl González Castillo, nacido ingeniero civil, nacido en 1931 y fallecido en el año 2007. El ingeniero Francisco Raúl Castillo publicó un artículo en 2 partes en la revista del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, titulada en el año 1980 y el segundo número en 1981. Don Marcelo me pidió encarecidamente
que revisara el artículo y revisara la literatura utilizada y revisara las fuentes utilizadas en dicho artículo por don Francis Raúl González Castillo. Esa fue una tarea que empezamos a cumplirla a raíz en el año 2017, desde enero del 2017, y comenzamos a estudiar qué quería decir. Y siempre me preguntaba, porque con don Marcelo teníamos peñas telefónicas normalmente casi todos los sábados después de nuestra participación en el Teleradio Agropecuario. Y en ese artículo, don Francis Raúl plantea algo, y es lo siguiente, que es lo original del artículo y de la investigación de don Francisco Raúl González Castillo. Este es el primer intento de describir, apoyado en la documentación de la época, las evoluciones del tramo inferior del río Yaque del Norte durante los últimos 2 siglos. Para ello nos hemos valido de la documentación reunida en diversas obras de índole histórica, en las crónicas de viajeros que recalaron por estas latitudes y mapas de la isla de Santo Domingo, y en particular del área del Bajo Yaque, como se cita en el artículo. Y finalmente él dice, en ninguno de los 2 casos ha sido posible realizar una investigación exhaustiva y quedará en manos de otro completar o rectificar las conclusiones aquí presentadas. Ese párrafo, don Marcelo me hizo el énfasis porque él veía como que algo no estaba completo. Y luego con el tiempo, analizando los artículos, analizando la misma literatura, nos damos cuenta que es cierto que el artículo fue publicado en 1980-81, pero no fue escrito en esa época. Probablemente ese artículo empezó a escribirse a finales de los 60, principios de los 70, por diferentes razones que luego vamos a explicar. Bueno, don Francis Raúl, como una primicia que da a la sociedad dominicana en 1980, es que plantea que en base a su investigación encontró en el mapa de Manuel López Pintado de 1732 que el río Yaque del Norte tenía 2 desembocaduras. La desembocadura norte, o sea, contiguo a Montecristi, y la desembocadura sur en la bahía de Manzanillo. Luego, revisando el mismo don Francis Raúl, encontró 4 desembocaduras del río Yaque del Norte. Esto es en base a un mapa de 1774, un mapa anónimo, quiero señalar. También revisó el mapa de Juan López de 1784, donde se ve claramente las 2 desembocaduras del río Yaque del Norte. En aquel momento, esa era la cartografía que se tenía. Y finalmente, en su trabajo, hizo mucho énfasis en un trabajo que se publicó en esa época, que fue el trabajo de Robert Schomburg, de Robert Schomburg, y donde se observan las 4 desembocaduras. No se ve la desembocadura que está en Montecristi, y llama la atención algo que ahorita vamos a hablar. Bueno, aquí vemos las 2 desembocaduras del río Yaque del Norte. La desembocadura que está contiguo a Montecristi, foto de Gabriel Matías, y una desembocadura que existe, pero que está tapada, que es la de Boca de Tapión. Bueno, luego empezamos a hacer la revisión de los diferentes mapas existentes en la República Dominicana, a lo cual agradezco sobremanera al Archivo General de la Nación y a su director, don Roberto Casá, por haberme facilitado explorar dentro de la mapoteca del Archivo General de la Nación. Y empezamos a revisar mapa por mapa los que tuvieran algún énfasis en el río Yaque del Norte. Aquí vemos el primer mapa hecho de la isla de Santo Domingo, de la isla de Española, 1516,
el mapa de Bolonia que se encuentra en el libro de Décadas de Pedro Martín de Aguilería. Ahí se ve obvio la desembocadura del río Yaque del Norte contiguo a Montecristi. Luego el de 1534, el de Beccia, el de Tramontina, que sale también en el libro de Pedro Martín. Pero encontramos algo que don Francis Raúl no había encontrado todavía. Vuelvo y digo, porque posiblemente en esos momentos no estaba disponible. Y fue algo más anterior. Un mapa de 1640 del capitán Francisco Ramírez, donde se nota claramente las dos desembocaduras del río Yaque del Norte. La desembocadura contigua a Montecristi, acá, y la desembocadura que viene siendo casi entre Terobalsa y Boca Tapión. Luego continuamos revisando, encontramos en 1730 la desembocadura solamente por Manzanillo. A los amigos de la línea que están aquí presentes, ustedes pueden ver cómo están los diferentes ríos que componen la cuenca del río Yaque del Norte, el río Mao, el río Gurabo, el río Guayubín, ya que le aporta bastante agua. Y vemos la desembocadura del río Yaque del Norte en la bahía de Manzanillo. Posteriormente vemos el mapa de Fernando Cerón Pineda, pero en este mapa plantea dos desembocaduras próximas a Montecristi, que son la actual, y probablemente esa sea la segunda, la al sur, acá, la del llamado, un llamado Caño Solimán, aunque me encuentro a veces en literatura el Caño Solimán desembocando en la bahía de Manzanillo. En 1750 hay un mapa algo difuso. ¿Por qué? Sale realmente dónde es que desemboca el Yaque del Norte. Realmente aquí ustedes pueden ver que donde está desembocando realmente no es en Montecristi, sino en la bahía de Manzanillo. ¿Por qué? Por esta laguna que está aquí descrita en ese mapa de 1750. En el año de 1768, en el mapa de Robert, se ve claramente las dos desembocaduras del río Yaque del Norte, una por Manzanillo, otra por Montecristi. En el mismo 1796 también sale la descripción de Faden, en el mapa de Faden, también las dos desembocaduras, pero en este mapa salen algunas desembocaduras tributarias en la misma bahía de Manzanillo. Ya la podemos ver aquí. Pero en ese mismo año, 1776, Moró de San Merí, quien visitó la isla, solamente en su mapa pone una sola desembocadura. Qué raro. En un mismo año, un cartógrafo y otro que no era cartógrafo pone uno dos desembocaduras y otro una desembocadura. Ahora bien, en el mapa de 1805, el mapa de Napoleón, el mapa de las tropas de Leclerc, se ve claramente las dos desembocaduras, las dos salidas que tiene el río Yaque, por Manzanillo y por Montecristi. En el mapa de Lucas, en el 1824, por igual, sale que el río Yaque del Norte se bifurcaba unas 12 leguas antes y posteriormente salía por tanto Manzanillo como por Montecristi. En el mapa de Pierrón de 1825 también salen las dos desembocaduras, Manzanillo y Montecristi. Aquí tenemos el famoso mapa de Schomburg, al cual le tenemos una pequeña crítica, porque en su mapa de 1858, que fue el primer mapa que se hizo de la República Dominicana oficialmente, cita al pueblo, a la ciudad de Montecristi como San Francisco de Montecristi. En el año de 1864, a raíz de la anexión a España, el mapa que sale de las tropas españolas, del ejército español, pone la desembocadura del río Yaque del Norte exclusivamente por Manzanillo. Este mapa es interesante porque este mapa puede ser acompañado en la literatura. Si leemos Historia de la Dominación y la Última Guerra
de España en Santo Domingo, escrito por Ramón González Tabla, donde narra todas las crujías que pasaron las tropas españolas que ocuparon Montecristi. Ahí ustedes pueden ver el mismo error heredado de Schomburg, San Francisco de Montecristi. En el mapa de William Gadd de 1872 también sale la salida, la desembocadura del río Yaque del Norte por la bahía de Manzanillo. Sin embargo, muestra el viejo cauce del Yaque del Norte. Ya el viejo cauce, un cauce que era salado, según plantean los mismos españoles en esa época. En 1896, a raíz del cuarto centenario del descubrimiento, el trabajo de Antonio López Gavilán y Lucas de Mileto, derrotero de Colón, ya vuelve a repetirse el error de San Francisco de Montecristi, porque están copiando del mapa de Schomburg. Pero ahí se ve también claramente la desembocadura por Manzanillo. Ok. Aquí podemos ver qué es lo que se ve. Me permiten un segundo. Tengo que tomar agua. Un segundo, por favor. Y excúsenme. Llegamos a 100 participantes. Esto es lo que ustedes ven cuando ustedes se paran en la bahía de Manzanillo. Se ponen en Pepillo Salcedo y observan lo que es la bahía de Manzanillo, la costa de la bahía de Manzanillo. Y al fondo allá se ve ese famoso morro. Ese famoso morro que vamos ahora a mencionar que en la investigación de don Francis Raúl, en ese momento no se había publicado todavía en la República Dominicana el diario de navegación de Cristóbal Colón, donde Cristóbal Colón empieza a dice lo que realmente es el río Yaque del Norte. Y esto él lo cita en el día 4 de enero, el mismo día que él le pone nombre a Montecristi. Dice así: dentro hay un golfo que va desde dicho monte al sudeste, bien 20 leguas, el cual debe ser todo de poco fondo y muchos bancos. Y dentro de él, en toda la costa, muchos ríos no navegables. Se está refiriendo a la costa de la bahía de Manzanillo. Aunque aquel marinero que el almirante envió con canoa a saber nuevas de la Pinta, dijo: vido un río en el cual podían entrar naos. Claramente ahí está diciendo que había una desembocadura real en la bahía de Manzanillo. Aquí revisamos la bitácora de Colón en un análisis hecho por el almirante Ramón de Díez Burgos, donde plantea en los lugares que estuvo Colón en base a su diario de navegación el día 4 de enero de 1493. Ahí fondió Colón, ahí estuvo Colón, ahí vio el amanecer Colón y vio los ríos desembocando aquí en la bahía de Manzanillo. Luego se dirigió a lo que es el Morro, ¿ya? Y fondió entre la isla de Cabra y el Morro. Ok. El día 8 de enero, hay un micrófono abierto de Katia, creo que es. Ya lo apagué. El día 8 de enero es el día que Colón bautiza el río Yaque como el río Oro. Pero hay algo específico que dice así: entre medias hay muchos ríos grandes, en especial 3. O sea, se está refiriendo específicamente a el río Yaque. Ok, esta es la desembocadura. Esta foto se la agradezco al piloto fumigador Gabriel Matías, que me hizo esta foto de la desembocadura del río Yaque del Norte pegado a Montecristi. Un abrazo, Daniel, yo sé que tú estás aquí. Ese es el mapa que presentó Colón ya cuando estuvo acá. Entonces, ahora viene lo fundamental. Observen bien. Esto es desde Pepillo Salcedo, o sea, lo que se llama Manzanillo. Hay una playa muy buena ahí, por cierto. Y allá ustedes pueden ver al fondo
lo que es la península de Manzanillo y Caco y su punta y la punta de Manzanillo. Señores, viene la pregunta. Si hemos visto en varias ocasiones que el río Yaqui desembocaba en diferentes lugares, ¿qué ocurrió? ¿Y cuándo ocurrió? Esa es la pregunta que vamos ahora a responder, ya que todavía en ese momento, como no había sido publicado, don Francis Raúl no tenía esa literatura. En la obra Historia Eclesiástica de la Arquidiócesis de Santo Domingo, don Carlos Noel explica perfectamente lo que ocurrió. Se está refiriendo al terremoto del 7 de mayo de 1842 y dice así: en Montecristi y Fort Liberté, las aguas del mar se unieron a los ríos Yaqui y Masacre, devastando las comarcas circunvecinas y con tal violencia inundaron la tierra que el cabo Manzanillo o Punta Jicaco quedó sumergido en las profundidades del océano. Señores, fue un tsunami lo que ocurrió en 1842 en Montecristi. Ok, yo le recomiendo la lectura de Orlando Franco, quien relata muy bien ese terremoto, incluyendo Santiago, incluyendo La Vega, incluyendo Montecristi. Ok, revisando información y estadística, encontramos que en el año de 1824 Montecristi tenía una población de 1029 habitantes. Véanlo ahí. Sin embargo, en el año de 1842, previo al terremoto de la independencia, aquí las autoridades haitianas hicieron un censo y ese censo determinó que en Montecristi habían 22 viviendas y 80 habitantes. ¿Por qué poca vivienda? ¿Por qué pocos habitantes? Hay una razón. Montecristi se le quitó la primacía de puerto internacional, dejó de ser puerto internacional y mucha gente emigró acá del país. Yo pongo varios resaltados en amarillo porque me chocó mucho que en la información que da Schomburg al vizconde Palmerston coinciden esas cifras, pero en 1851, o sea, él habla de 1851 que encontró una ruina, pero encontró 22 casas. Esas 22 casas fueron las del censo, porque esas casas desaparecieron con el tsunami de 1842. O sea, eso desapareció. Una de las primeras medidas a raíz de la independencia fue el decreto número 12 de la Junta Central Gubernativa, que plantea que los puertos de Samaná y Montecristi se abren al comercio exterior. Acuérdense que el puerto, cuando el gobierno de Boyer se le quitó la categoría de puerto internacional, solamente se permitía el puerto como cabotaje interno. Ese decreto, que es el número 12, para mí muy importante, porque ahí usted puede encontrar la firma tanto de Bobadilla como la de Juan Pablo Duarte, ¿ya? Y Manuel Jiménez, padre de una persona de la cual voy a hablar ahorita. Aquí está el trabajo de Schomburg, publicado un libro de Bernardo Vega y don Emilio Cordero Michel, donde dice así: en la actualidad la población de Montecristi se encuentra en franca decadencia, aunque sus ruinas, véanlo ahí, sus ruinas, habían ruinas, demuestran que una vez fue una ciudad de considerable importancia. Consiste de 22 bohíos, los 22 bohíos de 1842. O sea, él simplemente buscó la estadística y la puso en el informe. Pero dice, en 1804 el río cambió su rumbo. No fue en 1804, fue en 1842. Por eso quiero hacer la rectificación al señor Schomburg, que en paz descanse. Este es el famoso mapa de Schomburg de 1858, muy importante que lo tengamos y que lo conozcamos, porque ese mapa te refleja cómo era la isla en aquel entonces. Volvemos y repetimos,
el error de San Francisco de Montecristi. Y entonces luego viene esta obra que se la recomiendo a todos los amigos militares, su lectura, es lectura obligatoria, porque es lo que escribió el otro bando, Ramón González Tabla, sobre lo que ocurrió. Y el gran problema que enfrentaron los españoles es que ellos desembarcaron por Punta Icaco, por la punta de Icaco, y avanzaron hacia Montecristi. Lo explica muy bien su avance y el avance, cómo cruzan un caño de agua salada, porque no estaba funcionando el río. Y cuando llega a Montecristi, oh sorpresa, no hay agua. Absolutamente no hay agua. No hay agua. Hay otro trabajo muy interesante, recomendado también, es Samuel Hazard, Santo Domingo, su pasado y presente, quien estuvo en la zona, en la famosa misión hacia la anexión. Y él observó algo que le llamó la atención, y eso fue importante para lo que vamos a hablar ahorita. Digo así, lleno de hileras de campeche. El campeche es una planta que en aquel entonces servía para tintes. Y entonces plantea todas las tierras al sur del Yaque, que bordean el río de Manzanillo a Goyubín, son extremadamente fértiles. Y en ellas se encuentran esparcidos numerosos poblados. Eso es el sur, pero no el norte. El norte era totalmente árido, porque no había agua. El Yaque no pasaba ya en ese entonces por allá. Ok. ¿Quiénes son de Santiago dentro de los 100 participantes? Levanten la mano, no importa que yo no las vea. Simplemente el que conoce el cementerio de la 30 de marzo de Santiago probablemente conozca esta tumba. Esa tumba es la de José Manuel Glas. Esa tumba está contigua a la tumba de don Popi Bermúdez, o mejor dicho, don Popi Bermúdez, su tumba está contigua a la de José Manuel Glas, quien fue uno de los hombres más ricos del país, de la República. Tuvo participación activa en la restauración, en la parte civil y en la parte financiera. Gran amigo de Ignacio María González, del Partido Azul. Y aquí viene lo primero. En 1874, por la resolución del gobierno de don Ignacio María González, 1324, se le da una concesión a José Manuel Glas, una empresa para la canalización del Yaque desde Santiago hasta la desembocadura por 50 años. Pero, oh sorpresa, un mes después facultan a José Manuel Glas a traspasar la concesión de la canalización del Yaque, ¿ya? Lo cual lo hace. Y el 27 de octubre, al otro día, se autoriza a la sociedad anónima, la compañía para la canalización del río Yaque. Una compañía que tenía en su consejo a personas como José Manuel Glas, Máximo Grullón, Pedro Pachó, Miguel Román, Ramón Jiménez, José Valle y Juan Francisco Espaillá. Algunos eran prominentes miembros del partido, bueno, algunos no, todos eran miembros prominentes del Partido Azul, pero trajeron hasta una especie de draga, pero tuvieron un problema. Iniciaron el trabajo de atrás para adelante. Comenzaron en Santiago y no donde debían comenzar, que era en Montecristi. Y aquí viene el genio emprendedor. Yo digo el genio emprendedor de un hombre que le llamo el padre del segundo renacimiento de Montecristi. Como ustedes saben, Montecristi fue poblado en 1506. Fue una de las primeras poblaciones que creó Obando. Y entre 1749 y 1751 vino una población canaria en la administración de Rubio Peñaranda. Y ahí fue donde empieza el renacer de Montecristi, que llega a ser una ciudad importante, como lo explica Antonio Sánchez Valverde en su obra sobre la idea del valor de la importancia de la española. Pues, ¿quién era Juan Isidro Jiménez Pereira? Bueno, era hijo de Manuel Jiménez, el segundo presidente de la República.
Acuérdense que Manuel Jiménez murió en el exilio, murió en Haití, por cierto. Pero don Juan Isidro Jiménez con su familia se establecieron en Sabaneta. En aquella época, Sabaneta era un pueblo sumamente importante en la línea noroeste. Era el más importante que había, más importante que el mismo Guayubín que en aquel entonces. Montecristi no tenía en aquel entonces, 1870, 1880, ningún valor real porque no tenía agua, no tenía agua. Bueno, pues don Juan Isidro Jiménez, junto a un norteamericano de nombre Palmer Smith, buscaron el derecho para abrir un canal de la desembocadura para explotar la foresta inundada del delta del Yaqui, la foresta de árboles de campeche, de caoba y de espinillo. Los trabajos se iniciaron, como son las cosas, el 6 de enero de 1885 y se le concedió el derecho. Oigan bien, el derecho se lo dan 5 meses después, pero ya ellos habían empezado a trabajar. Y eso fue un trabajo titánico, se estimaba en 2 años y se hizo en menos de 5 meses. El día 30 de mayo fue inaugurado ya lo que le llaman la desviación. No, yo digo la canalización. Esa resolución que le dio el presidente Francisco Gregorio Villini dice así, la 2328, dice que lleve las aguas del Yaqui hasta 12 millas antes de llegar al mar, continuando por el antiguo cauce hasta el puerto. Abrir canal de 3 millas, etc. Entonces dice que se le dio una concesión de 10 años para que terminaran los trabajos, inaugurado, como le decíamos, el día 30 de mayo. En días pasados salió un interesante artículo de Rafael Darío Herrera, ojalá que Rafael Darío esté aquí presente, ya, donde hace un análisis de la desviación del río Yaqui del Norte de 1885 y cita muy bien ilustrado una obra de don Felicerio Ducudrey, La naturaleza dominicana. Don Rafael Darío Herrera, quiero señalar que fue el segundo que trata el tema de la llamada desviación. Yo digo llamada, quiero decir que ahora ya empiezo a cambiar los términos. Llamada desviación del río Yaqui del Norte. ¿Por qué? Lo voy a explicar ahora. Cuando él escribió su obra, creo que se llama Montecristi, Campeches y Banano, una excelente obra que me sirvió también como punto de referencia. Y entonces, la clave estuvo en todo. Y quiero agradecer a mi amigo de infancia, Constancio José Casá Bernardo de Quirós, porque me facilitó la piedra angular, la piedra de Rosetta, para descifrar todo en cuanto al río Yaqui del Norte, su desviación o no desviación, y si es un delta como tal. Y don Casimiro Nemesio de Moya, antes de irse al exilio, era geógrafo. Él escribió e hizo una serie de apuntes, ya, que durante su exilio en 1890 lo plasmó en un cuadernillo que lo tiene, está en el archivo de don Emilio Rodríguez de Morici, que se llama Atlas de la Isla y de la Ciudad de Santo Domingo. Y véanlo aquí. Observen bien, atentamente, que en 1886-87 ya se había abierto la salida, la desembocadura norte del Yaqui, pero se mantenía la desembocadura del Caño Solimán, Boca Tapión, que existe todavía, ya, y se mantenía eso. O sea, considero que la obra que hizo Juan Isidro Jiménez de aperturar el Yaqui hacia Montecristi le dio la vida que tiene Montecristi. Es el segundo renacer y por eso vemos que Montecristi fue una comunidad sumamente progresista, con un gran empuje económico a finales de la octava década del siglo XIX y la última década del siglo XIX. O sea, Montecristi era un punto de comercio fundamental acá en la República Dominicana. Y eso se debió fundamentalmente a la canalización y como le llamo, el encauzamiento del Yaqui
por su cauce natural. Pero lamentablemente, ¿qué ocurre? 5 años después viene una resolución, la misma compañía de don Juan Isidro Jiménez pide al gobierno de Lili prorrogarlo. ¿Por qué? Y vean lo que dice esa prórroga. Han tenido que venir practicando costosísimos trabajos para poner diques con demasiada frecuencia a los diferentes caños y derramaderos que han puesto en peligro de desviarse por todo ello el río, logrando por este medio, como han logrado, encerrar en un solo cauce. Oiga bien, han logrado encerrar en un solo cauce fija y definitivamente todas las aguas del Yaqui. Esta empresa ha abierto la explotación del comercio de 300,000 toneladas. Ya, y ha facilitado el comercio y la comunicación. ¿Qué ocurrió? ¿Se acuerdan del mapa ahorita de Casimiro Nemesio de Moya? Que teníamos un río Yaqui que tenía 6 desembocaduras. Bueno, todo se encauzó hacia una sola desembocadura. Ese punto fue prácticamente, quedó asolvado, quedó cerrado, porque quedó cerrado totalmente y lamentablemente. Y por eso muchas veces lo vemos como parte de la responsabilidad de las inundaciones que ocurren en la zona del Bajo Yaqui. ¿Ya? Eso es una vista normal. Esta es una plantación de banano. Si ustedes pueden ver, son matas de guineo bien grandes. Aquí vemos este excelente trabajo que hizo el Servicio Geológico Nacional. Disponible está todo, se lo puedo enviar a todos los que lo soliciten. De las zonas inundables del río Yaqui del Norte, en su cuenca media y en su cuenca baja. Si ustedes pueden ver, aquí está el punto de inflexión, que es a partir de Guayubín. Señores, cuando le entra el río Guayubín, eso se inunda. Y también, gracias a don Rafael Darío Herrera, pudimos conocer la solicitud que se le hizo al gobierno de Horacio Vázquez para trasladar al pueblo, cosa que nunca se hizo. Aquí vemos este otro mapa, que es excelente mapa, que debe tener toda persona en Montecristi y todo profesional agrícola y todo productor, sobre el mapa de las inundaciones. Estas son las áreas inundables de la provincia de Montecristi. Aquí ustedes pueden observar perfectamente a Guayubín, aquí a Villa Vázquez y aquí a Castañuela. Y esas son zonas inundables que ocurren de vez en cuando. Pero yo siempre digo lo siguiente, que el problema de las inundaciones del Yaqui no solamente se debe ya a que es una zona plana, sino, señores, hay que ver el caudal de la serie de ríos que llega hacia esa zona a través del Yaqui. Aquí ustedes pueden ver que va entrando de esa agua de Jimenoa, ya el río Bao, que luego son represadas en Tavera, pero luego empieza a unirse agua de Dicayagua, el río Amina, ya el río Mao, el río Urabo, el río Cana, el río Guayubín, Amaguaca y el Charcazo. Ahí ustedes pueden ver el diagrama topológico de la región hidrográfica del Yaqui del Norte. Y esto yo quería leérselo porque esto fue lapidario, lo que dijo don Francisco Raúl González Castillo. Dice así: la naturaleza geomorfológica de la faja costera que corre desde el poblado de Manzanillo hasta la ciudad de Montecristi indica que es esta una zona del Taica con numerosas muestras de las andanzas del Yaqui del Norte en el decurso de los siglos. Ahí ustedes pueden ver, este es el mapa Casimiro de Moya de 1905, ya no es aquel del 1890, pero todavía aquí ustedes pueden observar en la zona de Blamaguaca, por ahí, ustedes pueden observar tranquilamente que todavía existía un pequeño cauce, no estaba terminado de cerrar, cosa que se cerró a través de los años. Ahí ayudó la misma Niega y ayudaron las diferentes inundaciones y también un proyecto agrícola que se montó ahí de la Grenada Company.
Quiero decir que a partir de esto y a partir de que el yaque está acá, se hizo el primer proyecto de irrigación de Montecristi. Ya, le doy las gracias. Este es el original del primer proyecto de irrigación de Montecristi, escrito por el ingeniero John L. Mann, hecho en 1908, publicado en 1909, que está en la memoria del gobierno de Moncáceres de esa época. Quiero agradecer también a Gilberto Reynoso, quien me facilitó ese material para también estudiarlo y complementar la investigación de don Francis Raúl. Esto es lo que ustedes están viendo ahora mismo de lo que es el mapa oficial actualmente de la República Dominicana, el Instituto Cartográfico Militar, ya donde ustedes ven que ya está ausente el río Yaque y sus caños en la bahía de Manzanillo. Quiero finalmente recordar la memoria de don Francisco Raúl González, quien hizo un excelente trabajo. Imagínense los años 70, cuando no existían computadoras, cuando no existía el internet, cómo hizo ese trabajo titánico que gracias a la solicitud de don Marcelo Jorge Pérez, creo que le estamos dando final a este trabajo realmente de don Francisco Raúl, que posiblemente se convierta en la tercera parte de ese artículo. Yo quiero decir, finalmente quiero señalarle algo. Ahí está mi teléfono, mi celular, 224-1433. Se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp. Y siempre digo que uno de los problemas de las inundaciones del río Yaque del Norte no es solamente el agua que le entra, sea por las lluvias o sea por los ríos afluentes, sino también porque no dejamos salir el agua. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos la oportunidad de hacerte preguntas y de que las personas que así lo deseen levanten la mano y abran sus micrófonos. Yo particularmente tengo una preguntita para ti. La razón por la que se secó Montecristi fue por el terremoto. En ese momento sí, porque si ustedes ven, por ejemplo, la obra de Antonio Sánchez Valverde, Montecristi, cuando fue fundado y después de ser fundado, era una comunidad sumamente progresista. Tenía en 1783 10 calles, 145 casas, 165 familias y vivían 1.298 personas en ese momento. Ya en el año 1824, en 1842, en el censo de Boyer, previo al terremoto, ya habían 22 casas y 88 personas, pero no era por el hecho de que le faltaba agua, porque no le faltaba agua en aquel entonces. Okay. Ese terremoto, yo recuerdo haber oído a mi mamá hablar de él y decirme, ella me contaba que los tubérculos que estaban como en un conuco que su mamá tenía, se salían de la tierra, que ella veía la yuca saliendo y la zanahoria saliendo de la tierra. Mira, ese terremoto está muy bien descrito en Carlos Noel y también Orlando Franco lo describe muy bien qué ocurrió en toda la isla, porque se llama el terremoto de la independencia porque se debilitó totalmente el régimen de Boyer. No solamente fue la destrucción de Capeitián y Port de Paix, sino también se destruyó Santiago también, hay que decirlo tranquilamente. Sí, quedaron las ruinas ahí en Jacagua, ¿no? No, la de Jacagua fue otro terremoto, creo que fue de 1562. Tenemos la mano levantada, Alberto Sánchez, adelante. Manuel Tillana está levantando también. Ah, que la está levantando en físico. Y Héctor Mata también. Sí, tenemos aquí. Bueno, vamos a... Manegonte. Sí. Adelante. Manegonte.
Concho, interesante tu presentación. No sé si me dijiste que me aguantara para saber si era delito ecológico o lo que sea. Pero bueno, está muy interesante, por la verdad que ha sido una clase de geografía que en lo personal desconocía, realmente. Pero bueno, el punto de inflexión que tú estableces fue cuando se hizo esa desviación o se aprovecharon, me imagino que parte de las aguas del Yaque para utilizarla para fines agrícolas, no sé. Pero veo que se parte de que anteriormente no se daban esas inundaciones y ahora tenemos lo que es la presa de Bao, la presa de Tavera, la presa de Monción, que de una u otra manera te está reduciendo el volumen de agua que está llegando a la parte baja y como quiera se está generando la inundación. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Todavía se necesita una presa o que la capacidad de retener la cantidad de agua que había anteriormente producto del estado de degradación de los suelos? Es más o menos una reflexión que quiero que tú hagas sobre Mira, esta presentación que hiciste. ninguna. Vamos a hablarte tranquilo. Ninguna. Okay. Porque esa zona se inundaba antes. Se inundaba en 1851. Hubo un famoso huracán llamado el San Agapito, que por cierto es el primer huracán registrado oficialmente en la NOAA, porque la NOAA, el Centro Nacional de Huracanes, empieza a registrar los huracanes en el Caribe a partir de 1851. Y en 1851 ocurrió una gran inundación, la cual es reseñada magistralmente por don Francis Raúl González cuando habla de esas inundaciones. Señores, en 1851 no teníamos presa de Tavera. La tuvimos apenas hasta 1972. Y ocurrió una niega de 1909. Pero dice don Francis Raúl que la inundación que ocurrió en el año 1810, oigan bien, 1810, recién la Reconquista, fue superior a la de San Agapito en 1851 y mayor que la niega de 1909. O sea, yo quiero señalar esto tranquilamente porque yo, por eso fue que puse la palabra desviación, entre comillas, porque no se hizo ninguna desviación. Se llevó al río a su cauce natural, a uno de sus cauces naturales, hacia la desembocadura norte del río. No tiene nada que ver con problemas ecológicos tampoco, ni de presa. Simple y llanamente, este señor tuvo una visión de empresario de explotar el Campeche, ya, cosa que lo hizo correctamente, pero que le llevó progreso a una comunidad y convirtió a Montecristi en lo que es ahora mismo. Primeramente, llevó el agua, llevó un acueducto. Además de llevar el río, llevó un acueducto, llevó empleo, generó riqueza y se generó grandes riquezas en la línea noroeste en ese momento. O sea, por eso yo digo, porque mucha gente siempre que me pregunta si fue un crimen ecológico, sí o no, yo digo, no. Hubiera sido un crimen ecológico si se cambia el curso del río normal y se lleva para otra parte, pero no lo fue. Pero esas otras comunidades que tenían las otras vías, ¿verdad? Las otras desembocaduras quedaron sin agua. No, quedaron muy buena tu pregunta porque en esa zona, Cecil, casi no vive nadie. Ahí lo que se hizo fue después el proyecto de la Cruz de Manzanillo que se hizo a principios de los 40. O sea, ahí lo que ha habido es una serie de comunidades que se han ido desarrollando a través del tiempo con la agricultura que se dio gracias a esos proyectos de irrigación. Creo que Héctor Mata está levantando la mano. Sí, tiene Héctor Mata y recuerda que el señor Tillán también.
Vamos a ver, Muy entonces, buenas, Mata. Un saludo a Luis Carvajal. sí, muy buenas noches. Bueno, Saludos. en primer lugar, coincido totalmente con mi amigo Alberto Sánchez en felicitarte, Manuel, por tan excelente investigación. O sea, recoger toda esa información que tú levantaste implica un trabajo de suma importancia. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Y te iba a hacer una pregunta que iba en el mismo sentido de la de Alberto Sánchez. Sin embargo, todavía me queda una ligera duda que te voy a preguntar para saber si tú tienes la información. Cuando canalizan, bueno, sí, vamos a decir que analizaron, porque tú dices que tú informas que ya esa desembocadura por Montecristi del Yaque, y eso estaba definido, solamente mejoraron eso. Pero la parte donde está, que se interrumpe la salida de agua hacia las otras cauces por donde el río salía, no implicaban esas salidas que hubiera un mejor drenaje. O sea, combinando las dos cosas, echando esto por Montecristi, donde va la mayor parte del agua, pero no una anulación total del cauce o de los cauces por donde salían agua. Yo pensándolo en términos de las inundaciones que, como tú bien explicabas, se presentan ocasionalmente. O sea, ¿eso quedó totalmente cerrado o todavía hay alguna vía de escape de agua? No, no. ¿Puede mejorar eso por ahí para que en los tiempos de inundación mejore la salida de agua? Mira, las vías de escape existen. Si tú ves las fotos satelitales hay un trabajo muy bueno que hizo el INDRI en la época que estaba Silvio Carrasco con la Universidad de Utah, de fotografía aérea del área, de la zona. Y tú puedes observar. Es una página que tienes que hacer. ¿Cómo? No, creo que fue un micrófono abierto. Ok, tú puedes observar perfectamente. Bueno, lamentablemente no lo puse en la presentación, pero el que la quiere se la puedo enviar sin ningún problema. Tú puedes ver los diferentes cauces, ¿ya? Y todos esos cauces, y ves los meandros, ¿ya? Van directamente hacia la bahía de Manzanillo. La última foto que yo presenté, donde pongo el agradecimiento, es uno de esos cauces que va hacia la bahía de Manzanillo, que se tapan. Pero como tú te estás refiriendo, el de interés tuyo es el punto inicial de inflexión, el que está después de Castañuela, ¿ya? No, eso se absorbó totalmente, eso lo sellaron y fue sellado no por el contrato de 1885, por eso es que yo me estoy refiriendo a dos partes, una en 1885 y otra la de 1890, que la de 1890 fue la que sí en realidad causó el problema, ¿ya? Porque le cerró la salida del flujo a lo que le podíamos llamar sobrante, pero no era sobrante, era su salida normal, porque él salía en aquel entonces y desde siempre salía, como lo demostramos en los diferentes mapas, salía por diversos lugares el río Yaque del Norte. Vamos a escuchar al señor Manuel Tillán. Bien, buenas noches a todos. La verdad que no lo conocía, solamente había oído hablar de Manuel. Estoy hablando a nombre mío y del ingeniero José Rafael Cuello, que es el que me ha mandado a decir, le ha mandado a decir a todos que está con usted. Yo creo que lo que ha dicho Manuel, esa investigación, no hay una en República Dominicana que pueda compararse. Pero quiero aportar algo que quizás es parte de la historia de esa zona y que desgraciadamente no se ha querido investigar.
tengo aproximadamente más de 40 años estudiando el río Guayubín. Y el río Guayubín, los que son de por allá, y muchos también conocen, le decían el revolú, porque hacía una crecida descomunal. Y creo que en el tiempo, el río Guayubín, y creo que Manuel lo mencionó, y coincido con él, es como una especie de presa para el río Yaque. Es difícil a veces creer que el río Guayubín ataja el Yaque. Entonces, dentro de mis pobres conclusiones, y es el trabajo que yo digo que debe hacerse de investigación, pero desgraciadamente nuestras universidades y nuestras instituciones no son capaces de ir más adelante. Ese atajo que le hace Guayubín al Yaque, lo que ha hecho en el tiempo es producir una sedimentación que ya en lo poco que he podido investigar puede llegar, y lo que conoce Guayubín en el puente de Guayubín, probablemente 6, 7 u 8 metros de sedimentación. Eso significa que lo que quizá era navegable en un tiempo, hoy tengamos desde esa zona hasta la misma desembocadura una subida de lo que era la capacidad del río Yaque para poder hacer los afluentes. Y como dice Manuel, al subir se produjeron, vuelvo y digo, no me atrevo a llegar tan lejos, pero se produjeron la sedimentación de los famosos caños colaterales que representaban el desagüe propiamente dicho. Quiero aprovechar para coincidir con Manuel. Aquí, y respetando mucho a los ecologistas, no nos estamos enfocando y a los ambientalistas también, no nos estamos enfocando hacia el verdadero desarrollo sin dañar la ecología. Y creo que la mejor muestra de que seguimos cometiendo errores tras errores es la actual presa que se está construyendo en el mismo río Guayubín. Desgraciadamente no se tomó en cuenta el revolú del río Guayubín para que la sedimentación y las próximas inundaciones que se produzcan en la zona amplia que señala Manuel se sigan produciendo. No pretendo decir absolutamente que es la verdad, pero está cerca de eso. Así que agradezco a Manuel esa intervención muy interesante en nombre de José Israel y mío, porque la verdad que es una historia que habrá que contarla por mucho tiempo. Sí, Gracias. don Manuel, me van a permitir un momentito. Quiero porque mi conferencia se circunscribía realmente al artículo de don Francis Raúl González. Sin embargo, quiero señalar varios puntos, y usted lo acaba de decir. Desde 1872, el 1872, hace 150 años, el río Yaque del Norte debe de ser canalizado. Desde esa época. O sea, lo digo tranquilamente y lo digo sin ningún tapujo.
debe de ser canalizado. Y para canalizar un río se necesita sacar sedimentos que han venido acumulándose a través de los años. Creo que aquí tenemos, no sé si sigue aquí Maldane Cuello, si sigue, que ella es especialista en eso, en sedimentación, estuvo trabajando con don Marcelo Jorge. Pero ese es un problema que existe en la República Dominicana. Está aquí, sí. Y si queremos hablar de inundaciones, tenemos que hablar también de sedimentación. Y el río Yaque del Norte y sus afluentes, incluyendo Amina, Mao, ya, Ticayagua, todos los afluentes deben de ser también canalizados. ¿Por qué? Porque ocurre eso que usted plantea. Ya, realmente cuando llueve mucho en la cuenca del Guayubín, de Santiago Rodríguez, toda esa agua va conteniendo a la misma del Yaque y va ocasionando inundaciones. Les puedo compartir, bueno, eso lo tiene don Rafael, gracias a don Rafael Darío Herrera, que está aquí presente, lo de cuando la población de Guayubín pidió su traslado al gobierno de Horacio Vázquez. Ahora bien, la presa de Guayubín, ahí va mi respuesta. Primero, donde se está haciendo el trabajo no fue donde se hizo el estudio. Eso para aclararlo de una vez, ¿ok? Donde se hizo todo el estudio de esa presa fue río arriba. Totalmente, o sea, yo le puedo facilitar, porque esa información fue publicada por el INDRI y en un trabajo que un aniversario del INDRI, aquí está el amigo José Alarcón Mella, porque él debe recordarse de ese día cuando don Marcelo presentó ese trabajo, ya, y señalaba el por qué y dónde debería de hacerse los estudios, y se hicieron los estudios. Ahora, todo lo que se está haciendo ahí no está hecho bajo un estudio real. Quiero decirlo tranquilamente, porque eso no se hizo ahí, eso se hizo más para arriba. Y esas publicaciones existen y están disponibles. Entonces, yo creo, soy partidario de sacar, dragar, ya, sacar sedimentos, extraer materiales de una manera organizada, ya, donde se respete lo que son las curvas de nivel y no se vaya a causar un problema peor. Pero desde hace 150 años, sin presa de Tavera, porque la presa de Tavera apenas son 50 años que tiene, el río Yaque debe de ser canalizado. Entonces, esas Venecias que mencionan, ¿cuáles son las dos Venecias? No, las dos Venecias es un artículo poético que escribió don Felicelio Ducudrey, que está en La Naturaleza Dominicana, en el tomo número 5, donde él se refiere a las dos Venecias. ¿Cuáles son las dos Venecias? La del Yaque del Norte y la otra, la del Yaque del Sur. Esas son las dos Venecias que se refiere don Felicelio. O sea, que son los lugares que se inundan. No, bueno, aquí se inundan muchos lugares. Lo que pasa es que muchas veces las inundaciones son más bien provocadas por nosotros mismos. O sea, por ejemplo, las inundaciones en la capital, ¿a qué usted cree que se debe? A que no tan destapados los desagües. No están destapados, no, que estamos tirando y vivimos tirando basura. Ese es el primer problema. O sea, el primer problema que tenemos que ver no es que no están destapando. El primer problema es un problema de educación, que estamos tirando basura. Ese es el primer problema que tenemos en la parte urbana. Y en la parte rural, señores, solamente hay que ver la cantidad de desperdicio y de residuos sólidos que pasan por los canales. En días pasados ahí veíamos el aire Rodríguez que tú mandaste lleno nos enviaba lo que ocurría en Castañuela, ya, y por suerte el síndico de ese lugar sacó el material. Pero ¿cómo es posible que en la capital dominicana se abra a cada rato el puente flotante, ya, sin extraer los materiales? Y entonces estamos viendo las famosas jornadas que se hacen cada cierto tiempo de limpieza de playa. ¿Y para qué vamos a ir a limpiar playa si podemos evitar que todo ese material llegue al mar?
Esa barcaza, perdón que cambie de tema, pero la barcaza que estaba en el Osama no está haciendo su trabajo ya, eso ya dejó de funcionar. No lo sé, no lo sé. Cecil, mira, esta es la obra de la cual te hablo, de Felicerio Ducudrey. El Ajá. tomo 5, en la página 292, está explicado perfectamente este trabajo que hizo don Felicerio Ducudrey junto con el profesor Marcano, que se llama Cada yaque, su Venecia y quizás su ruiseñor. Está bonito el título. Creo que Osvaldo y Francisco Holguín, un meteorólogo de la zona. Creo que Francisco es de Montecristi, si no me equivoco. Adelante, Osvaldo está primero, Osvaldo. Osvaldo, adelante, Osvaldo. Gracias, Manegonte. Realmente me siento muy contento por estar aquí. Gracias al ingeniero Difren que me invitó. Pero yo espero no perderme otras conferencias de ustedes en el futuro. Me es muy interesante lo que he oído hoy y yo no esperaba menos de ti. Ahora, quiero tomar la palabra porque tú has mencionado algo crucial en lo que es el manejo ambiental. Los ríos dominicanos deben ser manejados ambientalmente. Y cuando uno habla de manejar un río, inmediatamente tiene problema con los ambientalistas tradicionales. La gente cree como que los ríos no se manejan. Sin embargo, fíjate, como tú has puesto ahí de manifiesto, que un manejo de un río, de la desembocadura de un río, trajo el desarrollo para una zona. Y nosotros al diario vemos eso en nuestros ríos. Y cuando vamos a hacer un estudio de impacto ambiental, la gente no quiere que le toquen los ríos. Sin embargo, los ríos se deben manejar con un criterio ambiental. Y por eso traigo a colación lo que tú has mencionado. Te felicito por esta ponencia y ojalá que todas las 100 personas, 87 personas que hoy están oyendo esto, que son gente muy preparada, puedan ser voceros de que los ríos hay que manejarlos. Muchas gracias. Francisco Holguín ahora. Y buenas noches a todos ustedes. Gracias, Manegonte, por invitarme a esta, aunque me entré un poco tarde. Pero yo solo quiero a ustedes como expertos. Siempre he tenido la inquietud. Yo soy de Montecristi, como decía Manegonte. Al ver el río Yaqui en ocasiones con tan poquita agua y que los agricultores no pueden sembrar la tierra, el arroz sobre todo, porque no llega al nivel de los canales que se le hacen. ¿Qué posibilidades hay de que allá, casi no en la desembocadura, sino antes de llegar a la carretera de Dajabón, del puente, no sé cuánto, 100 metros, 200 metros, al norte o al norte del puente? ¿Qué posibilidad existe de que se pueda hacer en forma de una esclusa para que el nivel del río suba, pero que sea movible? Porque de esa manera tú vas a represar, no se te pierde el agua, sube de nivel y personas que pierden, que no pueden sembrar producto de que no tienen agua, pudiesen aprovecharla. Yo sé que aquí está Luis Carvajal y otros expertos, Manegonte. ¿Pudiese existir esa posibilidad de que no se pierda todo el agua del río y que en tiempo de una gran crecida, bueno, se hace cruz, se deja para que salga libre? Y cuando hay poca agua, se van cerrando y se van llenando. A medida se llena una, viene el rebose y de esa manera no se pierde todo el agua. Entonces la primera serviría para que el agua del mar entonces no contamine la del río. No sé si eso sería posible. Muchas gracias. Sí, mira, Francisco, eso es posible. Y aquí hay ejemplos en la República Dominicana. Están las esclusas que se utilizan movibles de Nagua, del río Nagua.
se puede hacer. Ahora, hay un dicho que dice que el que no llora no mama. Eso, quien tiene que gritar eso son la gente de Montecristi y decirlo tranquilamente. Pero realmente ahí hay posibilidad en esa desembocadura del puente Benito Monción, que por cierto, en la promoción que hacíamos en el día de hoy, pusimos el puente Benito Monción. Esos son los puentes viejos de este país que no se caen, ya ni le pasa nada. Ese puente, tú lo puedes ver perfectamente, y cuando tú ves hacia la derecha, o sea, hacia el Océano Atlántico, es factible y se puede incorporar más tierra en esa zona específicamente. Tienes toda la razón, Francisco. Luis Carvajal creo que levantó la mano. Bien, Manuel, primero yo quiero felicitar. Creo que ha sido extraordinaria tu exposición, documentada, y además deja muchos temas para reflexión y algunos hasta para debate. Yo levanté la mano cuando hiciste la observación a la presa de Boca de los Ríos en Guayubín, y porque ciertamente ahí hay un debate profundo, porque se está objetando el lugar, que no se corresponde tal y como tú has dicho, con los estudios, con la primera propuesta, y ese lugar salió de repente, de un día para otro, y arrancaron los equipos a trabajar, y luego se ha continuado porque, bueno, fue lo que se aprobó. Creo que a partir de tu exposición y de la reflexión de hoy, tú das elementos nuevos para esa discusión. Una sola observación, y es que los ríos hay que manejarlos. El gran problema es que mucha gente que va a los ríos con la excusa de manejar el río, pero en realidad lo que va a poner una empresa de extraer agregado, porque la intervención de un río es una obra de ingeniería civil que tiene que hacerse bajo estudio, que se inicia como un proyecto y se entrega. Pero ninguno de los ríos que han sido intervenidos en el país para la extracción de agregado, ni uno solo, ha sido nunca terminado ni entregado como una obra de ingeniería civil. Por eso es que es muy importante que estos sean proyectos reales para el desarrollo local, y que no impliquen simplemente el negocio de destruir, como está ocurriendo en muchos sitios, los ríos en vez de realmente analizarlos. Muchas gracias. Tenemos a el señor Tío, Pedro Jaime Tío. Pedro Jaime Tío. Adelante, Pedro Jaime. Manuel, como todo lo que haces, excelente exposición. Antes que nada, tu salud, ¿cómo estás, Pedro Jaime? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. De acuerdo contigo con el asunto de la canalización, del encauzamiento. Mira, los ríos, como acaba de decir Carvajal, ya se manejan como un cuerpo, como un organismo vivo entero. De hecho, hay una nueva carrera que se llama Ingeniería de Ríos, y en España ya ahí van muy adelante con eso, estableciendo criterios de los encauzamientos y del manejo de nosotros. En el caso del río Yaque, el río Yaque ha perdido su capacidad de conducción de su caudal por el excesivo la excesiva sedimentación. Yo, que conozco el problema de raíz, también me veo indirectamente afectado, porque un hermano mío tiene una finca justamente casi en la desembocadura del Yaque, al lado del puente. Entonces, en época de inundación se inunda, porque uno de esos caños que aparentemente debieran estar cerrados, en las grandes inundaciones se pasan agua y hacen una pinza, o sea, inundan por los dos lados. Y en época de sequía, entonces hay intrusión salina,
que hasta el proyecto de la Cruz de Manzanillo tiene que dejar de bombear el agua porque esa intrusión salina llega tan lejos como hasta el Bate Isabel. Y entonces es un problema de doble filo. Si no hay un encauzamiento del río, no habrá ninguna solución. Por más desembocaduras que se abran, el problema debiera ser reforestación, pero la reforestación para evitar la sedimentación va a tomar muchos años. La solución inmediata es el encauzamiento. Yo tuve la experiencia que yo encaucé el río Tireo y después de eso hicieron la presa de Pinalito. El río Tireo, la cuenca entera del río Tireo está cultivable. Es sedimentando el río a una velocidad tremenda. La presa lo que está llena es de arena, porque el cauce ya, la cuenca no aporta nada y es un desastre. Entonces, hay que ponerle coto a eso. Los encauzamientos es la prioridad. Estoy de acuerdo contigo con eso. Y Gilberto Reynoso, que lamentablemente no lo veo por aquí, tiene estudios de la zona más crítica donde hay que encauzar los ríos. Una vez Lindri hizo un estudio donde había 53 ríos críticos que había que encauzar y de ellos se eligieron 19, pero el INDRI prostituyó ese proyecto, ese programa y no se logró gran cosa. Pero finalmente quiero repetir que lo inmediato, lo necesario, lo imprescindible es el encauzamiento. Muchas gracias. Pedro Jaime, muy buena tu observación, aunque yo me concentré solamente en el yaque del norte, aunque tiré por la pregunta de Manuel lo del río Guayubín. Mira, el caso del Tireo es bien grave. El caso del Tireo, pero lo hemos visto en menos de 20 años. Pues el problema empezó realmente en Cruz de Cuava. Y gracias a esa actividad irracional que se hizo en Cruz de Cuava, ya tenemos lo que existe actualmente en el río Tireo, que es un verdadero peligro tanto para poblaciones de Tireo arriba, Tireo abajo, como también la convierte en una subutilizada, la famosa presa de Pinalito, por la cantidad de sedimentos. A cada rato hay que estar limpiándola. Sí. Eso es así. El río ya es un pequeño cauce, un hilito de agua lo que va por ahí. Imagínate, eso va al Blanco y después al Yuna. Sí. Tenemos la mano levantada de Rosana Vázquez. Bien, buenas noches. Mi primera vez aquí, la verdad que quedé totalmente enganchada con esto. Espero que si son todas tan buenas como esta, definitivamente me tendrán aquí todo el tiempo. Yo creo que esto es sumamente importante para las nuevas generaciones que nos estamos involucrando en trabajar con el Yaque del Norte, en aportar un granito de arena, o vamos a decir no vamos a decir un granito de arena, vamos a decir un árbol para poder salvar el Yaque del Norte de alguna manera, o con proyectos como lo que han mencionado los demás participantes de la charla. A mí me encantaría ver, no sé si ya lo han hecho, algo parecido a esto, o si tuvieran algo de Guayubín. Me encantaría en otro espacio, a lo mejor. Nosotros estamos trabajando en el INDRI y la CRIM con un proyecto piloto de plan de ordenamiento de la subcuenca de Guayubín, y saber estos datos históricos y escuchar de parte de todos estos expertos sus opiniones, sobre todo cuando son diferentes y se pueden debatir, enriquecería muchísimo el trabajo que estoy haciendo en esa subcuenca. Se lo dejamos de tarea. Mira, a ver, Manegonte, aquí en tu Ya está apuntado, ya está apuntado. Pero en el INDRI hay mucha información. A menos que no la hayan votado, pero hay mucha información. No, estamos trabajando con toda esa información, pero verla desde la perspectiva en la que usted la ha puesto aquí es sumamente interesante. O sea, la Alcón Mella levantó la mano. Me van a acusar, doña Evelyn González.
Adelante, doña Evelyn. Dígame, señor. ¿A usted le tocó ver a su padre haciendo ese trabajo? Sí, perdón, que no le escuché. ¿A usted le tocó en su juventud, en su niñez, ver a su padre haciendo ese trabajo, ese escrito? Sí, aunque no estoy de eso muy consciente. Quien más trabajó eso fue mi hermano Roberto, pero realmente papi era o sea, una persona muy dada a esos temas y junto con Marcelo y todo ese grupo de ingenieros de los Prados en el INDRI, pues siempre trabajó mucho esas áreas. Ah, por aquí está Lorena también. Sí, ella tuvo que salir ahora, pero sí, Ya también tuvo que estaba por salir. ahí. Ok. Sí. Manuel, nosotros tenemos aquí una participación en el chat de José Atisol, Ajá. que dice, ya se hizo una represa, pero falló y el río la rompió. Esto tiene rato aquí, entonces ya yo no sé a dónde se refiere. Era una represa que el río pasaba por encima de ella, impidiendo que entrara el agua del mar. No conozco esa represa realmente. O sea, Si el señor Atisol quisiera decirnos realmente en qué río es que se hizo esa sí, represa. porque no dice el río. O si es el yaque, se está refiriendo al yaque. Manuel, si me permite. Buenas noches. Bueno. Aquí estoy, soy José Atisol. Donde está el puente que va en la carretera de Montecristi de Jabón, aproximadamente 1,5 kilómetros, 2 kilómetros río abajo, hacia el oeste de ese puente, está todavía parte de lo que queda de la represa que se hizo al río Yaque del Norte. Precisamente, pues lo escribí el comentario hace un rato cuando alguien preguntó por qué si era viable hacerlo. Es decir, ya eso se hizo en una época y el río algo no quedó bien, entonces el río la rompió y por ahí por los años 90 y pico se hizo un intento de volver a reparar la parte dañada, pero no sé lo que pasó, que no lo terminaron y de nuevo quedó abandonado ese proyecto. La idea era, o bueno, lo que se hizo en un momento dado era hacer una pequeña represa de rebosadero que el río simplemente tenía que pasarle por encima y así se evita la intrusión salina, que yo he visto el río correr hacia arriba cuando sube la marea y hay muy poca agua, y llega corriendo al revés el río hasta la comunidad que se llama El Rincón, o La Bonita, que allá sí. de ahí en adelante ya el nivel del suelo sube más y sube más de lo que puede correr para atrás y ya no sube más, pero hasta La Bonita precisamente llega corriendo al revés el río cuando la marea sube y tiene muy poca agua. Positivo. Pero no era más bien una presa, sino una especie de dique de contención. Era para el acueducto, Sí. Manuel. Sí, para el acueducto, claro. Ese dique, para evitar la intrusión salina, lo construyó Vicente Gómez Núñez. Después que hizo el dique de Villavaca, hicieron ese para el acueducto de Montecristi. Así fue, así mismo fue. Lo que pasa es, con perdón de que me meta, con alguien que también planteó lo de las esclusas, es que esa zona ahí, los dos laterales, no pueden sostener un dique y cada vez que viene el río se lo lleva. Pero fue así. Tenemos una persona que está identificada con el nombre del teléfono, Alcatel 4, que tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Es Nilson Pérez Manegonte, mis felicitaciones. Oh, Nilson, un abrazo desde Santiago. Paz de la Bleña. Paz de la Bleña, tú. Sí, Manegonte, junto con Tillán. Saludos, Tillán. Saludos, Nilson. Nosotros, el yaque por aquí llora. Y ya el yaque es simplemente una triza de lo que era el yaque. Sé que tu exposición está en otra dirección,
Pero ¿qué podríamos decir? ¿Por qué el yaque lo hemos dejado llegar a esas condiciones actuales, donde siempre el río hoy en día nos llora? Bueno, mira, te voy a responder tranquilamente. Esta ponencia mía es para tratar de concienciar a gente de la zona que va desde Santiago hasta Montecristi. No todo es el gobierno, también tiene que existir la iniciativa privada. Cada vez que se habla y se habla de mucha rimbombancia, de grandes proyectos en Manzanillo, incluyendo una terminal de gas, etcétera, cualquier cosa que se vaya a hacer en Manzanillo, independientemente de lo que sea, tiene que tomar en cuenta que el yaque desemboca también por Manzanillo. O sea, cualquier cosa. Y si se va a hacer un proyecto de desarrollo realmente, ya necesitamos tomar en cuenta ese aspecto del río Yaque. El Yaque va a volver a Manzanillo. Ahora, para eso está la inteligencia humana. Es mejor que vuelva de la mano del hombre a que vuelva él solo. ¿Ok? Ese es mi planteamiento. Un saludo a Francisco León y Fernández, que está aquí también presente. A Rubén Ogando, un abrazo a don Rubén Ogando también. Manuel, yo he oído esta expresión varias veces que dicen que los ríos tienen memoria. Todos. Y que donde pasó agua, puede volver a pasar agua, que fue lo que pasó en aquella vez en Babilonia, era que le llamaban, ¿verdad? Cuando pasó aquel desastre con unas inundaciones que murieron bastantes personas. Se llamaba así, Babilonia, ¿no era? No, Babilonia. Mesopotamia, perdón, Mesopotamia. Mesopotamia, sí. Y desde esa vez yo oigo mucho esa expresión, los ríos tienen memoria. Y estas personas que ven estos ríos secos, completamente secos, y construyen ahí, y luego hay un día que ese río se vuelve y se llena, y se los lleva. Bueno, mira, un ejemplo, ojalá no haya gente de Bonao aquí porque no van a dormir esta noche. Casi la mitad de la ciudad de Bonao actualmente está bajo riesgo de irse un día. O sea, lo digo tranquilamente y sinceramente. A mí me tocó cuando hice mi maestría en Defensa y Seguridad Nacional, el estudio de la ciudad de Bonao, su riesgo. Y tranquilamente está mapeado y todo totalmente. Lo que pasa es que aquí la gente no le gusta que le digan la verdad. Pero Bonao, después de la calle de las Mercedes hacia el río Yuna, está bajo riesgo de irse un día. De irse, así tranquilamente se lo digo, de irse. Creo que hay una urbanización que se llama, si no me equivoco, Juan Bosch también, etcétera. Y donde mucha gente de Bonao ha construido, y ha construido en el mismo lecho, en el mismo cauce del río Yuna. ¿Qué es lo que ha pasado con esos proyectos de viviendas que han hecho algunos gobiernos, entre ellos Balaguer, del hoyo de Chulín, no me acuerdo qué? Era perdón, no me meta Balaguer en ese lío. No, pero era relocalizando personas. No meta Balaguer en ese lío. No meta Balaguer en ese lío porque Balaguer no tiene ninguna responsabilidad de esos problemas. De eso específicamente. Mira, aquí está mi tesis que hicimos sobre ese tema. Ya, de Bonao. Pero ¿qué pasa? Tú planteas esto y te salen diferentes organizaciones populares o diferentes intereses y te dicen que no, que eso no es así. Que ellos viven ahí. Señores, eso es del río. Como era también el lago Enriquillo. Que todo eso pertenecía al lago Enriquillo. Y por eso fue declarado una zona, un área de protección, un área protegida, desde la época de Balaguer. Pero el hoyo Chulín está bien, no te preocupes, Cecil. No, yo lo que te decía era que habían relocalizado personas que el río les había llevado que venían de otro lugar, construían donde el río tenía memoria.
Claro, claro. Lo del hoyo Chulín lo llevaron hacia donde está la avenida Los Reyes Católicos. Exacto, exacto. Bueno, pues yo creo que por hoy el tema ha estado interesantísimo y esto que tú has hecho, Manuel, es una tesis. Espera, déjame enseñar. Aquí está, pueden verlo. Ahí está la zona de riesgo de Monseñor Noel. La mitad, más de la mitad del pueblo está bajo riesgo de inundación. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y eso lo planteamos en el 2007. En el 2007, mi madre. Bueno, yo primero quiero agradecerte a ti todo este esfuerzo, porque esto que tú has hecho aquí es una tesis de doctorado, o sea, de aquí ya yo entiendo por qué tú me dabas larga cuando yo te pedía este proyecto, porque fue un trabajo muy, muy profundo. Así que muchísimas gracias, Manuel, y a todas las personas que han entrado esta noche, les agradezco muchísimo. Veo personas nuevas, yo me hubiera gustado compartirles, pero no sé si ya es muy tarde para ustedes compartirles las actividades que tenemos para la próxima semana. De todas maneras, decirles que pueden seguirnos en Instagram como Centro Cultural Babeque y así enterarse de todas las actividades que vamos anunciando, que hay muy variadas. Tenemos actividades de cine, de música, de ecología, de cultivo, de paisajismo, Sí, pero no te llevan, puedes, si tienes los slides, Sí, lo pásalo, tengo. pues ya eso en 3 minutos tú lo Pues dices. vamos a compartirlo bien rapidito. Claro, para aprovechar todo este público. Fíjense, mañana, como todos los martes, nosotros tenemos, Cineforum. ¿En qué consiste el Cineforum? Es una película que nosotros recomendamos para que la vean independientemente. No la vemos juntos, la comentamos juntos. Entonces, normalmente son películas que están en la plataforma Netflix o en la plataforma de YouTube. La de mañana está en YouTube. Y si la quieren ver, pueden buscarla así con su nombre. Ponen Apocalipto, película completa con subtítulos en español. Yo estoy poniendo el link en los correos que he enviado, pero los que no reciben mi correo, pues pueden buscarla de esa manera. La ven, si les interesa, y la comentamos por Zoom, igual que hoy, que estamos aquí en una reunión. Es una película bastante violenta, tiene restricción para mayores de 16 años. Es una película con trasfondo histórico y va a tratar el tema del Imperio Maya antes de la visita de los colonizadores. El miércoles vamos a tener una incursión en la música y vamos a tener como invitado a Ángel Gutiérrez, que es un músico que toca la viola. Él es profesor de violín y de viola, también es cantante, y él nos va a hablar sobre la evolución de la viola y el violín, claro, con ejemplos musicales. Así que puede ser muy bonito ver cómo el violín que conocemos ahora no sonaba así cuando empezaron a hacerse estos instrumentos de cuerda frotada. El lunes, esto me parece importante para los amantes de la música. Fíjense que estamos en temporada sinfónica. Y el miércoles, este es el concierto, Shostakovich y Beethoven. Este es el concierto que va a haber el miércoles en el Teatro Nacional en la temporada sinfónica, dirigido por José Antonio Molina, por el maestro. Entonces, el lunes vamos a tener un pequeño como degustación de qué se tratan esas sinfonías de Shostakovich y Beethoven que vamos a ver en ese concierto. Es como para que los que van a ir al concierto estén más preparados de lo que van a ver. Esto es el lunes 10 de octubre a las 7:30 y quien lo va a impartir es el profesor Emmanuel Rodríguez. Y por último, siempre me gusta terminar con la última película después. Estamos siguiendo con esta película con el tema indigenista y se llama The Last Forest o El Último Bosque. Esta sí está disponible en Netflix. Así que, y la restricción es de 13 años en adelante. Así que, de nuestra parte, hoy... Cecil, sí. Quiero también saludar a un bisnieto de Juan Isidro Jiménez, que está presente también. No me digas.
Sí, sí, Georgie Julián, un abrazo, Georgie Julián. Gracias, Está gracias, presente. igual. Encantadísima, Georgie Julián. Ahí lo dice, Georgie Julián Jiménez. Muchísimas gracias. Bueno, señores, entonces, gracias a todos por su compañía esta noche. Y a ti, Manegonte, no tengo palabras para agradecerte y para felicitarte por tan importante y interesante charla. Muchísimas gracias. Sí, dile a los participantes que pueden volver a ver esta charla en el sitio de YouTube nuestro. Sí, se los había puesto al principio en el chat, pero todo lo que hacemos virtual queda grabado y lo subimos en nuestro canal Centro Cultural Babeque en YouTube. Así que yo sé que hay personas hoy que no pudieron entrar porque llegamos al límite de 100 personas y esas personas pues pueden referirlas a que vean la charla en YouTube. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Bye, bye. Buenas noches, un Alberto abrazo. Sánchez, Saludos, Raúl. Manuel. Buenas, gracias, Buenas Manegonte. noches, Manuel. Buenas Saludos. noches. Manuel, te la comiste. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, Alice. Bye, bye, gracias. Buenas noches. Manuel, te voy a llamar para... Ok. Bye. Bye. Buenas noches, bye. Buenas noches. Adiós todos.